Me presento, soy Valeria Coral, soy miembro de Junta Activa, copresidente del Grupo de Interés de Neurología. Estoy en 12 semestre y junto con mi compañero Mateo Áviles, también que forma parte del miembro de Junta de Neurología, vamos a presentar la charla de clasificación de tumores del sistema nervioso central del 2021 y pues nuestro tutor académico que nos ayuda en esa charla es el doctor Iván Pradilla. Bueno, ¿cuáles son nuestros objetivos? Básicamente lo que buscamos Ale, es, Ale, aún creo que no vemos la presentación. ¿nos está viendo? No, A ver, esperamos ahí se ve. sí, ya se ve. Listo, perfecto. Em, bueno, pero sí se escucha bien, ¿sí? Sí, perfecto. Listo. Bueno, nuestros objetivos, como venía diciendo, es aprender cómo está compuesta la clasificación del 2021 en modo muy general y los principales cambios en relación a la clasificación del 2020, del 2016, conocer la epidemiología de los tumores del sistema nervioso central a nivel mundial, identificar las principales características de los tumores más frecuentes a nivel tanto molecular e histológico y analizar los nuevos avances de tratamientos que se han desarrollado. Comencemos con la clasificación. Bueno, ¿qué es y para qué sirve? La clasificación del 2021 es la quinta edición de las clasificaciones de los tumores que ha hecho eh, la WHO y pues está creada a partir de la clasificación del 2016. Esta lo que hace es que induce nuevos retos en el desarrollo y diagnóstico molecular, pero conservando un acercamiento a lo que son los medios histológicos e inmunohistoquímica, pues para los diagnósticos de los tumores del sistema nervioso. ¿Y con qué fin? Pues con el fin de predecir el pronóstico y las opciones de tratamiento acorde pues el tumor que se identifique. Vamos a tener unos cambios generales y unos cambios específicos de la clasificación del 2021 y la clasificación del 2016. Entre los generales tenemos que los términos para clasificar, antes se clasificaba en entidades y variantes, ahora clasificamos en tipos y subtipos. La numeración antes era en números romanos y ahora es en números arábicos, dado que pues esto tenía muchos errores en la hora de estratificar. La taxonomía, lo que son los grupos de los tumores, antes se dividía en 17 grupos, ahora se divide en 13 grupos. Y la estratificación antes se hacía a través de distintas entidades tumorales y ahora se hace dentro del mismo grupo de tumores. Eh, Se han reconocido 22 nuevos tipos tumorales y en tanto a los cambios específicos vamos a tener que dentro de nuestra clasificación, ahora lo vamos a ver mejor, pero existe un grupo llamado gliomas, tumores glioneuronales y neuronales. Eh, entonces, dentro de estos, pues vamos a tener que los gliomas difusos antes se encontraban en el grupo de tumores oligodendrogliomas y así, astrocitomas difusos. Ahora se encuentran en este grupo, en el de gliomas, tumores glioneuronales y neuronales. Y antes no había una distinción por edades. Ahora sí, ahora se divide en dos grupos según la frecuencia de afectación en niños y adultos. Eh, Se han reconocido 14 nuevos tumores de este grupo y pues la simplificación en la clasificación, antes los gliomas difusos comunes se dividían en 15 unidades distintas y ahora se dividen en tres tipos. Eh, y antes los tumores astrocíticos difusos y AH mutante correspondían a tres tipos tumorales diferentes acorde a los parámetros histológicos, mientras que ahora el tumor astrocítico difuso se conoce como un solo tipo, que es el astrocitoma IDH mutante. Eh, y en tanto a lo que es la gradación de los tumores, antes solamente pues, se hacía más que todo en base a las características histológicas y ahora se hace en base a las alteraciones genéticas y también histológicas. Listo. Entonces, esto es como una idea general para que veamos cómo es la clasificación de 2021. Y es que lo que les venía diciendo se divide en 13 subgrupos, que son todos estos. Los meningiomas, los gliomas, los tumores glioneuronales y neuronales es un grupo, los tumores del plexo coroideo, los tumores embrionales, los tumores pineales, bueno, todos estos grupos. Vamos a hablar, para que esta charla no sea tan tediosa, de los tumores más importantes. Entonces vamos a hablar de los meningiomas y de los gliomas. Los gliomas, este grupo de gliomas
tumores glioneuronales y neuronales se van a dividir en seis grupos, que son aquí es donde se dividen en el glioma difuso de adulto y el glioma pediátrico. Vamos a concentrarnos en los gliomas difusos de adulto, que se van a clasificar en tres grupos en esta clasificación, que van a ser el astrocitoma IDH mutado, los oligodendrogliomas IDH mutado y con la codelación del brazo corto del cromosoma 1 y del brazo largo del cromosoma 19 y el glioblastoma IDH wild type. Bueno, hablando un poco de la epidemiología, sigue. Vamos a ver que hay una diferencia entre los tumores primarios y los tumores secundarios del sistema nervioso central. ¿A qué me refiero por secundario? Son estos tumores sólidos que de otra parte del cuerpo que hacen metástasis al sistema nervioso central. Entonces vamos a ver que estas metástasis al sistema nervioso central son 10 veces más comunes que los tumores primarios, donde del 10 al 40% de los tumores sólidos van a desarrollar una enfermedad metastásica en el curso clínico de su enfermedad y se reporta una incidencia de 70.000 a 400.000 nuevos casos de metástasis al cerebro por año. Siguiente. En cuanto a la proporción de incidencia entre este subconjunto con una enfermedad metastásica, vamos a ver que el cáncer de pulmón de células pequeñas y el cáncer de pulmón de células no pequeñas, específicamente el adenocarcinoma, son los que tienen una mayor incidencia de una enfermedad metastásica, seguido por melanoma, sea renal, sea de seno, haciendo énfasis en que el HER2 positivo y el triple negativo son más incidentes, el cáncer esofágico primario y por último, el SEA de próstata, que tenemos que tener en cuenta que de por sí no hace metástasis directamente en el cerebro, sino que normalmente hace metástasis principalmente a las meninges. Ya específicamente sobre los tumores primarios del sistema nervioso central, encontramos el reporte CBTRUS, que es un grupo que se encarga de recolectar la información estadística de los tumores cerebrales y otros tumores del sistema nervioso central. En este reporte que les traje del 2017 al 2021, que es el más reciente, se encontró que dentro de este espectro, el 72.9% de los tumores van a ser benignos y el 27.1% de estos tumores van a ser malignos. Comenzando por este grupo de los tumores benignos, vamos a ver que las neoplasias más frecuentes van a ser los meningiomas con una frecuencia del 56.8% y pasando a los tumores malignos, vamos a ver que los más frecuentes van a ser los gliomas, donde su localización más frecuente va a ser esta zona supratentorial y el más común dentro de este grupo van a ser los glioblastomas con una frecuencia del 51.5%. Sigue, por favor. En estas gráficas lo que vemos es nuevamente los tumores benignos más frecuentes van a ser los meningiomas y quiero que se den cuenta en esta gráfica de la izquierda que a pesar de que haya otros grupos de gliomas que de por sí nos constituyen un mayor porcentaje dentro de esta gráfica, el más frecuente va a ser el glioblastoma. Ujú. Siguiente. Listo, comencemos hablando, pues, acorde a la frecuencia epidemiológica de los gliomas. Dentro de los gliomas, el más frecuente, como bien dijo Mateo, va a ser el glioblastoma, IDH wild type. El glioblastoma es el tumor más comúnmente maligno, siendo aproximadamente el 15% de todas las neoplasias y del 45 al 50% de todos los tumores malignos del sistema nervioso central. Se manifiesta en las personas a cualquier edad, sobre todo en adultos mayores, tiene su pico de incidencia desde los 55 a los 85 años. En niños tienen una incidencia de 3% y el predominio va a ser más en hombres que en mujeres, siendo 1.6 a 1. Su incidencia ha incrementado en estos años, siendo de 3 a 6 casos por 100.000 personas. Los subtipos se clasifica en glioblastoma de células gigantes, gliosarcoma y glioblastoma epiteloide. La patogénesis, pues como todos los gliomas que vamos a ver, se va a derivar de células precursoras de los oligodendrocitos, neuronales, astrocitos, que tengan una susceptibilidad a transformarse en malignas. Eh, va a tener una, va a tener una infiltración por los tractos de la sustancia blanca, incluyendo lo que va a ser la cápsula interna, el fornix, la comisura anterior y las radiaciones ópticas, y su localización pues, va a ser en la sustancia blanca subcortical y en la sustancia gris profunda de los hemisferios cerebrales. Este tumor infiltra, se extiende por la corteza, pasa a lo que es el cuerpo calloso y va al hemisferio contralateral. Así de maligno puede llegar a ser, y pues esto se conoce como alas de mariposa, que
Aquí pues podemos ver la imagen, ¿sí? Que es básicamente cómo está infiltrando de un hemisferio a otro, pasando por el cuerpo calloso. En esta charla no vamos a concentrarnos en imágenes, pero sí las imágenes tienen algo que es como fundamental para un objetivo diferente. En tanto lo que es las características clínicas, los síntomas van a depender de la localización del tumor y de la extensión de este. Puede ir desde un déficit focal como una hemiparesia, afasia, defectos del campo visual, signos y síntomas de hipertensión intracraneana, pero lo más común en todos los tumores que vamos a ver van a ser las convulsiones y sobre todo en este se dan en el 50%. En los adultos mayores se puede ver que van a tener cambios en el comportamiento o neurocognitivos, y pues las mutaciones que van a ser importantes en este tumor van a ser el gen TERT, el gen de amplificación EGFR, eh, la ganancia en el cromosoma 7 y la pérdida en el cromosoma 10 y el MGMT, que aproximadamente se da en el 40-50% de estos tumores. En tanto el pronóstico va a depender de varias cosas. El pronóstico de por sí, tener un glioblastoma ya es muy malo, por eso es que es maligno, sin hacer ningún tipo de tratamiento, es más o menos hasta un año. Si tiene un tratamiento, ya sea quimio o radio, puede ser hasta 2 años. Y se ha visto que tiene una mayor sobrevida en pacientes jóvenes, que son menores de 50 años, y una completa resección del tumor con terapias adyuvantes, que ahorita vamos a ver. Em, la respuesta al tratamiento es muy heterogéneo, dada la variabilidad del tumor, dadas propiedades como la hipoxia, la necrosis, la capacidad de reparar el ADN, mutaciones específicas como las que vamos a ver ahorita, y el volumen pues, de la masa que van a influenciar la respuesta a la radiación, la respuesta a la quimio y a la resección quirúrgica. En tanto los biomarcadores, vamos a tener que el MGMT que tengan esta mutación se va a asociar con una mayor sobrevida y que va a ser un predictor positivo para saber la respuesta a la quimio. Ahorita con agentes alquilizantes. Ahorita vamos a ver mejor esto, pero pues para que lo tengan en cuenta. El TERT se asocia con un comportamiento muy agresivo y el BRAF, que es una mutación rara en realidad, puede estar en el 35%, pues es bueno porque puede decirnos que puede responder a inhibidores de este gen. En tanto a lo que son los biomarcadores moleculares, que es lo más importante pues en esta clasificación que queremos resaltar, hablemos de la amplificación del receptor del factor de crecimiento de pie. Este se localiza en el cromosoma 7 y esta amplificación lo que hace es que facilita la replicación celular incontrolada. Aparece sobre todo en un 50% en los gliomas que tengan alteraciones cromosómicas, como lo que veníamos hablando, que es la ganancia en el cromosoma 7 y la pérdida en el cromosoma 10. Eh, y sobre todo está presente en los glioblastomas primarios. Y tenemos la metilación del promotor MGMT. Esta pues es la enzima 06 metilguanina transmetiltransferasa. Lo que va a hacer es que repara el ADN, revierte el daño que es causado por agentes alquilantes, y pues de esta manera va a generar una resistencia al tratamiento que sean, pues como es lo que es, más adelante vamos a ver, pero básicamente que es la quimioterapia con agentes alquilantes. Cuando hay esta mutación, se silencia este gen y por ende, pues se silencia la enzima, haciendo que el tumor sea sensible a este tipo de tratamientos, ya que no se puede reparar. Se encuentra aproximadamente entre el 35 al 50% y pues si está esa mutación, se va a asociar a una mejor respuesta al tratamiento. Expliquemos un poquito mejor eso. Y es que con este estudio lo que buscamos es explicarles por qué estas mutaciones mejoran el pronóstico de este tipo de tumores. El estudio STUP lo que hace es que fue un estudio aleatorizado, eh, que se hizo pues en 85 centros diferentes, prospectivo, donde lo que se buscó es comparar, se dividieron dos grupos de pacientes que tuvieran glioblastoma de nuevo, con un diagnóstico histológico y pues molecular, que no tuvieran ningún otro tratamiento. Se dividen en dos grupos. A un grupo le van a dar radioterapia y a otro grupo le van a dar radioterapia más terapia concomitante y adyuvante con temozolomida, que este es el agente eh, alcalinizante que les comento. Entonces, lo que se buscó ver es cómo
cuánta era la sobrevida de estos pacientes, qué diferencia había y la sobrevida libre de progresión del tumor. Entonces, en estas gráficas, en su gráfica de la izquierda, lo que busco resaltarles es la diferencia. Entonces, a los 2 años, pues, aquí a los 24 meses, lo que vemos es que a los pacientes con radioterapia les fue, les fue la sobrevida pues fue menor a comparación de los pacientes con radioterapia más la terapia eh, de temozolomida. Cuando digo concomitante es que se dieron al mismo tiempo y adyuvante es que se dio después una terapia adicional. Es decir, estos pacientes con radioterapia más temozolomida se les dio radioterapia más temozolomida, se completó el ciclo y después se les dio unas dosis adicionales de temozolomida, ¿sí? De esa quimio oral. Y pues lo que se ve aquí es que les fue mucho mejor en sobrevida de meses. Acá lo que podemos ver en su gráfica de la derecha es la sobrevida libre de progresión tumoral. Y se ve lo mismo, a los 24 meses, a los 2 años, pues se puede ver que a los pacientes con radioterapia más tamoxilamida les fue mucho mejor que los pacientes solamente con radioterapia. Entonces, pues esto influye mucho cuando hablamos de un glioblastoma, ya que no hablamos de un pronóstico de vida de 1 año, sino que ya hablamos de un pronóstico de vida de 2 años o un poquito más. Eh, Continuemos con el astrocitoma. El astrocitoma, IDH mutado, pues en su edad promedio va a ser de los 30 a los 40 años, en lo que es grado 2 y grado 3 y en mayores de 50 años ya se puede ver grado 4. El predominio más que todo es en hombres y pues la patogénesis es igual que en todos, de precursores de oligodendrocitos, de neurales y de astrocitos. Los subtipos van a ser acorde a la clasificación de la WHO. En grado se va a dividir grado 2, grado 3 y grado 4. Y la localización puede ser en cualquier sitio del sistema nervioso central, incluido el tallo y la médula espinal. Más común va a ser supratentorialmente, cerca entre los lóbulos frontales. Aquí podemos ver una imagen que es una resonancia entre dos. Y esta imagen no es para describirla, sino que es para probar un punto más adelante. Quiero que la vean bien y porque más adelante tengo otra imagen y quiero que probemos un punto. Em, en tanto a sus mutaciones frecuentes que lo van a caracterizar para poder diagnosticarlo, va a ser la ATRX y la mutación en TP53. Y este se va a caracterizar porque va a estar ausente lo que es la codeleción del brazo corto del cromosoma 1 y del brazo largo del cromosoma 19. Sus características clínicas, igual que en los anteriores, puede ser déficit focales, alteraciones del lenguaje, en pares y alteraciones en la sensibilidad, motoras en la visión, pero lo más frecuente, convulsiones. Muy frecuente que estos tumores sean un hallazgo incidental, un paciente que haya convulsionado, un paciente que haya tenido un trauma o que tenga una cefalea, que le hagan una neuroimagen y de pronto encuentran un tumor, una lesión. Em, tienen un crecimiento pues lento dependiendo del grado, por ende pues la clínica no va a ser tan exacerbada. También se puede ver, como les decía, en personas mayores, cambios de comportamiento o personalidad muy sutiles. En tanto lo que es el pronóstico pues va a depender del grado del tumor clasificado por la WHO. El grado 2 va a tener un promedio de sobrevida de más de 10 años, grado 3 de 5 a 10 años, grado 4 3 años y si tiene la inclusión de estas mutaciones, estas histonas, pues perdón, de estos genes, pues va a tener un peor pronóstico. Hablemos de las mutaciones más fundamentales en estos tumores, que son la mutación de la isocitrato deshidrogenasa. Esta es una enzima que está involucrada en el ciclo de Krebs, si recordamos nuestras bases fundamentales, y por ende, pues en el metabolismo y en la respuesta del estrés oxidativo. Si recordamos, pues el ciclo de Krebs lo que nos da son lo que es el NADH, y el NADH va a ir a la cadena de respiratoria y a la cadena fosforilación, etcétera. Eh, Van a existir tres isoformas, la IDH1, la 2, la 3, la más común, la mutada va a ser la 1 y un poquito menos común la 2 y ya muy rara la 3. Inhiben la función de la enzima, van a aumentar la 2-hidroxilutarato, que es un oncometabolito que a su vez aumenta los radicales libres y va a generar una alteración en la actividad metabólica y aumentando la metilación de la ADN. Está presente aproximadamente en el 60 al 80% de los gliomas de bajo grado
y en el 75% de los glioblastomas secundarios. Esta mutación se ha asociado a un mejor pronóstico y a una mejor sobrevida, y ahora vamos a ver por qué. Y es requisito que tenga esta mutación para poder hacer el diagnóstico de un oligodendroglioma. Puede uno estar presente en los astrocitomas. En tanto, lo que es la mutación ATRX, que esta también es muy característica para poder hacer su diagnóstico, es el gen del síndrome de déficit intelectual, alfa-talasemia relacionado al X, y lo que hace es que codifica una proteína reguladora de la cromatina. Su activación puede ser, su mutación, su inactivación puede ser por mutación, de lesión o fusión, y sobre todo pues se ha visto asociada a las mutaciones de IDH y del gen TP53. Su presencia es casi mutuamente excluyente de la codeleción 1P19Q, y por eso cuando digamos hay un déficit de esta mutación de ATRX, más más una mutación de IDH, pues perdón, que haya una mutación de ATRX más una mutación del IDH, pues es muy típico de un diagnóstico de un astrocitoma, y más si le pretendemos que tiene una mutación de TP53. TP53 es un gen supresor tumoral que está presente aproximadamente en el 30 al 50% de los astrocitomas. Entonces, lo que podemos ver aquí es que estas tres mutaciones se relacionan mucho y pues son básicamente la base para hacer el diagnóstico molecular para un astrocitoma, eh, IDH mutado. Ahora sigamos con el dendroglioma, IDH mutado y la codeleción 1Q19P. Su edad promedio de aparición es de 43 a 50 años, predominio más que todo en hombres. Eh, el grado 3 tiene una prevalencia mayor en caucásicos, tiene una muy baja incidencia en pacientes pediátricos, y aproximadamente un tercio de todos los oligodendrogramas van a ser de grado 3. Su patogénesis es la misma, también de precursiones de varias células neuronales, oligodendrogliales, astrocitos, y pues los subtipos van a ser, según la clasificación de la WHO de los tumores, se va a dividir en grado 2 y grado 3. La localización va a tener una predilección por los lóbulos frontales, y después temporales, parietales y por último occipital. Y las características clínicas, pues sobre todo las convulsiones, como les venía diciendo, en 2/3 de los pacientes debutan con eso. También puede haber cefalea, puede haber signos de hipertensión intracraniana, puede ser un déficit focal o cambios cognitivos, pero pues es un crecimiento también, lento, por lo que pues es muy difícil que sea una clínica eh, Florida. Aquí lo que podemos ver es otra imagen, una resonancia magnética en T2 también, mostrándoles otra imagen de la lesión. Ahora sí viene el por qué las dos imágenes. Estas imágenes es porque yo con una imagen, así yo le dé las diferentes secuencias en una resonancia magnética, me van a dar diferentes secuencias, T1, T2, FLAIR, el de difusión, bueno, entre otras. Y lo que yo les busco con esto es que yo puedo hacer una aproximación de qué es lo que yo creo que puede ser ese tumor por algunas características que lo veremos en una charla más adelante. Sin embargo, el diagnóstico de estos tumores, para yo estar certera de que ese tumor es un oligodendroglioma, es un astrocitoma, IDH mutado, es un glioblastoma, se hace patológicamente, es decir, sacándole lo que es los biomarcadores moleculares y la histología. Ahora, ¿qué mutaciones lo van a- ¿qué mutaciones van a clasificarlo? Pues que esté mutada el IDH1, 2, y que tenga una codeleción del cromosoma en el brazo corto, en el cromosoma 1, el brazo corto, y en el brazo largo del cromosoma 19. También puede estar mutado el gen TERT y tiene que tener una ausencia de ATRX, porque ese gen es muy específico para hablar de un astrocitoma. El pronóstico es malo si tiene estas mutaciones, como es el PIK3A, el CDKN2A, TCF1, 2, y si tiene aberraciones genéticas, causando señalizaciones de la MYC, pero pues en realidad en esto no nos vamos a meter, y si tiene marcadores de proliferación, como es el índice MCM mayor de 50% o el índice Ki67, que es muy común de ver en más del 15%.
Y va a ser bueno pues si no tiene las mutaciones anteriores y en pacientes jóvenes con una localización frontal, que se haya presentado con convulsiones, es decir, que se haya presentado pues tempranamente, con un alto score de Karnowski al principio y que macroscópicamente pues se pueda hacer una resección completa. Su sobrevida va a depender si es grado 2 o grado 3. Si es grado 2 tiene una sobrevida de 188 meses y si es grado 3 tiene una sobrevida de 119 meses. En tanto a lo que es los biomarcadores moleculares que clasifican este tumor, vamos a tener la codeleción, lo que decía, del cromosoma 1, brazo corto, y del el brazo largo del cromosoma 19. Esto va a ser una translocación balanceada y si está presente esta codeleción más la mutación IDH, se puede hacer el diagnóstico de un oligodendroglioma. Su presencia se relaciona con una mejor respuesta a la quimioterapia, con agentes alquilantes y alquinizantes y a la terapia combinada. Su detección no es necesaria si no hay una mutación de IDH. Se puede analizar por FISH o por PCR. El gen TER, por otra parte, es una alteración del gen de la transcripción, de la transcriptasa inversa, perdón, de la telomerasa. Lo que hace es que genera, eh, mantiene la longitud del telómero, inmortalizando la célula tumoral. Se considera una característica distintiva en las neoplasias, sobre todo está en el 90% de las células malignas y donde pues, se sobreexpresa la enzima telomerasa. Por eso este gen también lo veíamos en el glioblastoma. En tanto aquí vengo a hablarles de un estudio que es el estudio Índigo para que asociemos un poquito esto porque es tan importante lo molecular. Y es que en este estudio fue un estudio em, aleatorizado, fue internacional, aleatorizado, doble ciego, donde lo que se buscaba es ver la terapia con vorasidenib, que es, es una terapia sistémica inhibidor de la enzima IDH1 y IDH2, ver la sobrevida de los pacientes con con gliomas de bajo grado y ver también la sobrevida pues de libre progresión, de libre intervención eh, en un futuro. Entonces, lo que buscaban, pues lo que se hizo aquí fue poner dos grupos igualmente en pacientes con un glioma de bajo grado, ya sea una citro o un oligodendroglioma, que hayan tenido una resección quirúrgica, ya sea parcial, total o una biopsia, entraban dentro de los criterios de este estudio y lo que se vio fue que a unos pacientes se les dio el tratamiento con vorasidenib y a otros pacientes se les dio placebo, no se les dio nada. Se vio en el tiempo la sobrevida y lo que se puede ver aquí es que la sobrevida en los pacientes con la terapia vorasidenib fue del 27,7 meses y en los pacientes placebo fue de 11,1 meses. Entonces lo que podemos ver en esta tabla de su izquierda es pues la diferenciación y pues la significancia que tuvo este estudio, esta terapia, ya que pues lo que hacía era enlentecer el crecimiento de las células tumorales. Y por ende también lo que se puede ver en su gráfica de la derecha, que es la sobrevida con libre progresión tumoral que tuvieron nuestros pacientes, y es que el tiempo pues de la siguiente intervención, la probabilidad a 18 meses, lo que se vio fue que en el placebo fue un medio de 17,8 meses, donde tenían que volver a hacer otra intervención, darle radio, darle quimio, hacer otra intervención o hacer una resección, mientras que lo que se vio con la terapia de vorasidenib es que a los 18 meses había un 85%, un 85-86% donde no se requería hacer otra intervención. Se ve que pues aquí hay como una meseta así, de ahí sigue continuamente y pues esa es la gran diferencia y la significancia que tuvo este estudio. Y lo mismo a los 24 meses, a los 2 años, se vio que con la terapia del vorasidenib eh, tuvieron un 83,4% respecto a un 27% los pacientes que tuvieron placebo y que requirieron un manejo, la probabilidad de que requirieran un manejo anticancerígeno. Bueno, para hablar de los meningiomas, ¿sí? Les voy a comentar un par de generalidades. Los vamos a definir como neoplasias que se derivan principalmente de las células meningoteliales del aracnoides
En cuanto un poco a la epidemiología, decimos que tiene una incidencia de 8,58 casos por 100.000 habitantes en Estados Unidos. El riesgo de la aparición de estos meningiomas aumenta con la edad, hay un mayor riesgo en el sexo femenino y hay una mayor incidencia en las personas de raza negra que en las personas de raza blanca. Ya pasando a hablar un poco de los factores de riesgo, vemos que el que principalmente se ha descrito en la literatura es la exposición a radiación ionizante, donde se ha encontrado una mayor incidencia de casos de meningiomas en los sobrevivientes de las bombas atómicas durante la Segunda Guerra Mundial y las personas que recibieron radiación terapéutica en la cabeza, principalmente en la niñez. Esto puede ir desde una radioterapia hasta unas bajas dosis en el TAC. En cuanto a las hormonas, se ha descrito que varios meningiomas tienen la presencia de receptores hormonales, por lo cual se ha ligado un poco esta relación entre las hormonas femeninas y una mayor incidencia de los meningiomas, y esto lo confirmamos un poco con la epidemiología que nos dice que hay un mayor riesgo en el sexo femenino. También se ha descrito que hay un incremento en el riesgo en personas que usen hormonas exógenas y que el riesgo de meningioma disminuye en madres que hayan lactado por más de 6 meses. También hay síndromes genéticos que aumentan el riesgo de la aparición de estos tumores. El que principalmente se describe es la schwannomatosis relacionada con NF2, la que previamente se conocía como la neurofibromatosis tipo 2. Y la historia familiar previa se ha descrito que se hereda un poco esta susceptibilidad a la aparición de estos tumores, donde se cuadriplica el riesgo de desarrollar un meningioma con un antecedente familiar positivo. Siguiente. En cuanto a la localización, los sitios más comunes donde vamos a encontrar los meningiomas van a ser en las convexidades cerebrales, específicamente paralelos al seno sagital superior, en los surcos olfatorios, en las crestas esfenoidales, en el tentorio y en la fosa posterior. Los sitios menos comunes van a ser estas áreas intraventriculares y el espacio epidural, aunque pues la mayoría de estos meningiomas espinales van a crecer en la región torácica. También vamos a encontrar que los meningiomas va a ser muy importante el espectro de mutación, ya que hay una relación directa entre la mutación y la localización del meningioma. Entonces vamos a ver que las lesiones en el cromosoma 22 o las mutaciones en el gen NF2 van a llevar a que estos meningiomas crezcan principalmente en la convexidad y constituyen la mayoría de los casos de los meningiomas espinales. Y hay otro espectro de mutaciones como el AKT2, el TRAF7, el SMO y el PIK13A, donde van a ser los meningiomas que tengan estas mutaciones, van a crecer principalmente en la base del cráneo. Ya pasando a los meningiomas de alto grado, vamos a ver que van a ser más frecuentes en la convexidad y en otros sitios no relacionados con la base del cráneo. En cuanto a las características clínicas, vamos a ver que son tumores de crecimiento lento, van a manifestarse con síntomas no específicos como la cefalea, paresias, crisis epilépticas, directamente relacionado con su efecto de masa sobre el cerebro, y los déficits neurológicos varían de acuerdo a la localización del meningioma y la compresión de la estructura del sistema nervioso central adyacente. En cuanto a la patogénesis, vamos a ver que la monosomía del cromosoma 22 es la normalidad genética más descrita, donde más del 50% de estos tumores van a tener una pérdida alélica en la región que codifica para el gen NF2. Eh, pues se ha descrito que también los meningiomas de alto grado tienen cambios genéticos, pero estos van a ser mucho más complejos, que se salen un poco de las mutaciones del gen NF2. Siguiente. En cuanto a los subtipos de meningioma, vamos a ver que, al contrario que pasa con los gliomas, algunos cambios genéticos se relacionan con algunos tipos particulares de meningioma, pero no los definen. Esto lo que significa es que los meningiomas los vamos a diferenciar principalmente por la histología de los mismos, excepto en casos particulares como las mutaciones del SMARCI1, que se relacionan con un tipo específico de meningioma que lo vamos a ver más adelante. Entonces, por términos de tiempo, lo que les voy a exponer más adelante van a ser los tipos más comunes, los que se relacionan con una mayor probabilidad de recurrencia, y los meningiomas malignos, que se relacionan con una mayor malignidad, que son los de grado 3. En esta imagen de la derecha vemos todo el espectro de mutaciones. Sin embargo, lo que quiero que se lleven a casa es que las que más se relacionan son las mutaciones en el gen NF2 y la pérdida del cromosoma 22. Siguiente. En cuanto a los tipos más comunes, el más común va a ser el meningioma meningotelial. Este va a ser un tumor que va a formar lóbulos sin sitio like. A lo que me refiero con sin sitio like, va a ser que si vemos en la imagen,
encontramos este grupo de células organizadas en lóbulos donde no vamos a poder a simple vista diferenciar el inicio y el fin de todas las células, por lo cual se puede llegar a ver como si fuera un solo grupo celular. Otras características que tiene van a ser los huecos nucleares, que lo vemos en varios puntos de esta imagen, y las pseudoinclusiones del citoplasma. Las mutaciones más frecuentes en este tipo de meningioma van a ser en las mutaciones en el gen AKT1, combinadas con otras mutaciones como en TRAF7, SMO y PIK3CA. Las que les resalto aquí en negrillas son las que se ha descrito que solo se relacionan con este tipo de meningioma. Pasando con el meningioma fibroso y transicional, ambos se van a relacionar principalmente con deleciones en el cromosoma 22 y mutaciones en el gen NF2. Lo que se evidencia en esta imagen de la mitad van a ser células fusiformes organizadas en paralelo o entrelazadas en una matriz rica en colágeno. A lo que me refiero con células fusiformes son estas células elongadas, más o menos como ovaladas, que se organizan en haces. En cuanto al meningioma transicional, lo que se describe en esta imagen es que hay patrones tanto meningoteliales y fibrosos y características transicionales, por lo cual pues, se puede llegar a confundir con los dos tipos anteriores. Siguiente. En cuanto a los tumores con mayor probabilidad de recurrencia, encontramos al meningioma cordoide y al meningioma de células claras. Estos de entrada se van a clasificar como meningiomas de grado 2 debido a su mayor probabilidad de recurrencia. Entonces, comenzando con el meningioma cordoide, vamos a ver que se asemeja a un cordoma, donde se va a presentar con trabéculas de pequeñas células epiteliales vacuoladas y van a tener una matriz rica en mucina, que es lo que vemos en esta imagen B, que se tiñe toda esta mucina de color azul. Son neoplasias grandes, supratentoriales y se suele presentar en pacientes más jóvenes con una edad de presentación media a los 45 años y la mutación más frecuente van a ser las de lesiones en el cromosoma 2. Ya pasando al meningioma de células claras, vamos a ver que tiene una arquitectura con células redondas, redondas a poligonales claras, citoplasmas ricos en colágeno y colágeno perivascular e intersticial prominente, que es lo que vemos básicamente en esta imagen, donde casi que solo vemos el núcleo y el citoplasma se ve muy claro. Van a crecer principalmente en el ángulo cerebelo-pontino y en la médula espinal, específicamente en las zonas de la cauda equina, y se va a presentar principalmente en pacientes jóvenes. Se relaciona con mutaciones en SMARCB1 y este es el tumor que se relaciona específicamente con este tipo de mutación, principalmente en las líneas germinales y somáticas. Siguiente. Ya pasando a los tumores que se relacionan principalmente con malignidad, encontramos al meningioma papilar y al meningioma rhabdoide. El meningioma papilar se caracteriza por la presencia de un patrón pseudopapilar perivascular predominante, y se ha asociado con una invasión cerebral y un curso clínico más agresivo, describiéndolo como que tiene una diseminación y una metástasis a estructuras pues más agresiva. La presencia de, aunque a pesar de esto, la presencia de un patrón pseudopapilar en ausencia de criterios grado 2 o grado 3, que se los voy a exponer más adelante, no es suficiente para clasificarlos como de mayor grado. Entonces, aunque se relacionan con una mayor tasa de malignidad, siempre debemos aplicar los criterios para grado 2 o 3 y se relacionan con mutaciones o lesiones en PBRM1 o BAP1. En cuanto al meningioma rhabdoide, se define por la presencia de células rhabdoides, de ahí su nombre. La mayoría son altamente proliferativos y tienen características de malignidad, además que tienen una alta tasa de recurrencia y muerte. A pesar de esto, y al igual que el meningioma papilar, los desenlaces van a depender directamente del grado del meningioma, por lo cual siempre debemos aplicar nuevamente los criterios de grado 2 o grado 3 para este tipo de meningiomas, aunque se relacionen con una mayor tasa de recurrencia o muerte y se asocia con mutaciones en BAP1. Siguiente. Lo que vemos en esta imagen de la derecha son las células rhabdoides, donde encontramos núcleos vesiculares situados excéntricamente, núcleos prominentes e inclusiones paranucleares, globulares, fibrilares, eosinofílicas, que son estas estructuras eosinofílicas que vemos al lado de los núcleos. Y en la imagen de la izquierda vemos este patrón de crecimiento papilar en la placa histológica. Siguiente. Ya pasando a los meningiomas atípicos, tengo que recalcar, antes de mencionar los criterios de grado 2 o 3, que los rasgos de crecimiento más agresivo pueden aparecer en cualquiera de los tipos de patrones morfológicos que les acabo de explicar anteriormente.
Por esto, los criterios que definen al meningioma atípico o anaplásico se deben aplicar independientemente del tipo subyacente, pero debemos recordar que el meningioma cordoide y de células claras se definen de entrada como CNSQ grado 2 por su alta tasa de recurrencia. Entonces, pasando a ver estos criterios de grado 2, vamos a ver que el primero nos dice que se define por un índice de proliferación entre 4 y 19. ¿Y por qué se definió esto? Se definió porque los índices de proliferación mayor a 4% llevan a tasas de recurrencia similares a los meningiomas de grado 2. También se encuentra que debe haber una invasión a cerebro inequívoca, no a espacios perivasculares, debido a que en estos espacios perivasculares todavía no se ha invadido o pues no, todavía no se ha penetrado la pía madre. También, pues como ya les dije, los subtipos morfológicos específicos y al menos tres de los siguientes, como un aumento en la celularidad, un aumento en la razón de núcleo y citoplasma, núcleos prominentes, un crecimiento en capas y focos espontáneos de necrosis no iatrogénicos. Siguiente. Ya por último, los meningiomas anaplásicos, que son los malignos, vamos a ver que el primer criterio es que tenga un índice de mitosis mayor a 20%, y esto es porque los tumores que tengan este índice mayor a 20% se asocian con tasas de mortalidad similares a los meningiomas de grado 3, que tenga una anaplasia franca, entonces que tenga una apariencia de melanoma, de carcinoma o de sarcoma, que tenga mutaciones en el promotor TERT, y esto es porque las mutaciones en este promotor confieren un alto riesgo de recurrencia y un corto intervalo de progresión independientemente de las características histológicas. Y por último, las de lesiones homocigotas en CDKN2A y o CDKN2B. Y esto se explica porque las de lesiones homocigotas en estos genes llevan a un mayor grado de histopatológico, un riesgo elevado de recurrencia y un corto plazo de progresión. Siguiente. Hablando un poco de generalidades del tratamiento, vamos a ver que cuando sospechamos un meningioma, nuestra intervención terapéutica principal va a ser la resección quirúrgica. ¿Y cuáles van a ser estos objetivos de la resección quirúrgica según las guías EANO 2021? Van a ser el diagnóstico del tejido por histopatología, disminuir el efecto de masa y de compresión y aliviar los síntomas neurológicos en caso de que estén presentes. Vamos a ver que dependiendo del grado y si se logró una resección completa o incompleta, se pueden recurrir a otras terapias como la radioterapia, donde se puede prescribir como tratamiento primario o ayudante a la cirugía, y a la radiocirugía estereotáctica, que como vemos en este diagrama, se va a indicar principalmente a los tumores de menor grado, donde no se haya logrado la resección completa. Y ya para los tumores de mayor grado y los refractarios, se recomiendan las nuevas terapias del manejo sistémico. ¿Sí? Entonces les traje este primer estudio, que es el Systemic Management of Malignant Meningiomas. Es un estudio retrospectivo del 2019 que analizó pacientes con diagnóstico histopatológico de meningioma grado 2 o 3, tratados inicialmente con ocrotide más everolimus, sunitinib y bevacizumab. Entonces incluyeron 31 pacientes con meningioma recurrente anaplásico o atípico, que son el grado 2 o 3, que pasaron por un tratamiento quirúrgico de resección previo, es decir, que este tumor siguió creciendo, por lo cual lo catalogamos como un tumor refractario. En este estudio se evaluó principalmente la tasa de sobrevida y la sobrevida libre de progresión. En esta primera gráfica encontramos que la sobrevida total de esta corte fue de 37.3 meses. Sigue, por favor. Y en estas dos siguientes encontramos la A, que es la tasa de sobrevida particular para cada tratamiento, y la sobrevida libre de progresión, nuevamente particular para cada tratamiento. Entonces, en esta tabla A, lo que encontraron fue que la tasa de sobrevida para everolimus más ocrotide fue de 36 meses y de sunitinib fue de 29.5 meses, favoreciendo un poco o que tenga una mayor sobrevida los pacientes que fueron tratados inicialmente con everolimus más ocrotide. Y ya en esta tabla B vemos que nuevamente everolimus más ocrotide logró una mayor sobrevida libre de progresión de 12.1 meses comparado a sunitinib, que fue de 9.1 meses. Entonces, lo que les llegaron a la conclusión en este estudio fue que había resultados similares en la efectividad clínica y los perfiles de seguridad de ambos fármacos. Sin embargo, tienen una mayor predilección por everolimus más ocrotide para el manejo sistémico del meningioma refractario. ¿Sigue?
En este segundo estudio, que es el CEBOREM, en fase 2 es un estudio prospectivo donde estudiaron el impacto de everolimus y ocrotide en conjunto en pacientes con meningiomas recurrentes que ya no eran candidatos para más cirugías o radioterapia. Se incluyeron 20 pacientes con 35 meningiomas progresivos. Los resultados encontraron que la sobrevida libre de progresión con este tratamiento fue del 55% y la tasa de sobrevida fue del 90%. En esta tabla de abajo vemos la tasa de crecimiento de estos tumores antes y después del tratamiento, donde vemos que la media pasó de 16,6 a 0,02 con una P significativa, por lo cual también llegaron a la conclusión que se debe empezar a utilizar la tasa de reducción en el media del tumor como un desenlace clínico. ¿Sigue? Ya para hablar un poco de la schwannomatosis relacionada con NF2, vamos a ver que tiene una incidencia de 1 en 25.000 a 33.000 y es muy importante porque estos pacientes, bueno, para dar un poco en contexto, esta enfermedad se va a sospechar principalmente pacientes que tengan unos schwannomas vestibulares bilaterales. Encontramos que el gen NF2 codifica para la proteína merlina, la cual es una proteína supresora de tumores, principalmente en la vía mTOR, y vemos que el 48-75% de estos pacientes van a desarrollar meningiomas. La mayoría van a ser asintomáticos y se van a diagnosticar en el trabajo diagnóstico de la condición o en la vigilancia radiológica de la misma. El 10% de estos meningiomas van a tener un crecimiento rápido, definido como un crecimiento mayor a 2 centímetros cúbicos por año, pero el resto tienden a tener un crecimiento lento. Y lo que va a ser más importante es que estos van a tender a ser más agresivos que los casos esporádicos, donde el 52% son de grado 2 o 3. ¿Sigue? En este estudio se utilizó el brigatinib, que es un inhibidor de múltiples tirosinas quinasas, para el tratamiento de pacientes con schwannomatosis relacionada con NF2 con tumores progresivos. Entonces se incluyeron pacientes mayores a 12 años que fueron tratados con brigatinib oral, 180 miligramos día, con un seguimiento medio de 10,4 meses. Se incluyeron un total de 40 pacientes con tumores diana progresivos, donde si vemos el que más tuvo representación fueron los meningiomas. ¿Y que encontraron? Encontraron básicamente que la tasa de crecimiento anual fue, o pues disminuyó de 255 a 19 en pacientes que utilizaron el brigatinib y que tenían meningiomas. Siguiente. Y ya por último, los meningiomas inducidos por radiación. Vamos a ver que los pacientes que estén expuestos a radiación pueden llevar al desarrollo de múltiples meningiomas en un lapso de 10 a 40 años. Lo que defina que sea en 10 o 40 años va a ser la dosis de la radiación que se le dio al paciente. Tienen una mayor carga de cambios citogenéticos que se relacionan con una mayor malignidad, como las pérdidas de cromosomas 1, 9, 19, 18, 10 y 22. Y esto es muy importante debido a que el tratamiento pues no difiere mucho de los casos esporádicos. Sin embargo, debemos tener en cuenta que los grado 1 tienen un comportamiento clínico más agresivo y tienen una mayor resistencia a la radioterapia que, como les había expuesto anteriormente, se puede utilizar en los casos esporádicos como una terapia adyuvante. Y esto sería todo por la presentación. Muchísimas gracias por su atención y creo que le daría la palabra al doctor por si tiene comentarios. Hola, buenas noches. Sí, un par de cosas como para, entiendo que es un auditorio de estudiantes de pregrado. No sé si todos quieren ser neurólogos o algo con neuro. Eh, la primera idea grande de esta clasificación es si ustedes encuentran un tumor en el cerebro de un paciente, lo más probable, digamos, en un adulto es que esa vaina sea secundaria, es decir, que sea una metástasis, no se alten, que su cerebro, que el cerebro de ustedes no vaya directamente a pensar en la clasificación, esto es un glioma, esto es un oligodendroglioma. No, piensen en secundario, que es, como vieron, 10 veces más frecuentes, muchísimo más frecuentes. Eso es lo primero. Ya después, si ustedes salen de ese contexto, por las características del tumor ven otra cosa, ahí sí empiezan a pensar en la clasificación. Inicialmente tenemos la imagen. La imagen nos va a dar algunas características de alto grado o de bajo grado y algunas características que nos sugieren ciertos tipos de tumores específicos. Eh, pero, de nuevo, la clasificación es exclusivamente con tejido. Es decir, tenemos que tener el tejido en la mano. Bueno, entonces,
Por eso es que la cirugía sea tan importante en absolutamente todos los tumores como manejo inicial. ¿Qué pasa? Que ese ha sido, pues, el mismo manejo desde hace ya varias décadas. El cirujano hace el mejor trabajo que puede y involucrando técnicas para tener una mejor resección, técnicas tan avanzadas como espectroscopía Raman, pero siguen haciendo lo mismo. De ahí para adelante, lo otro que quería que organizaran sus compañeros con esto es que estos pacientes viven. Es decir, glioblastoma sí es el más frecuente, tiene una sobrevida compleja, pero hay tratamientos disponibles para el glioblastoma. Y los marcadores moleculares pueden hasta duplicarnos la sobrevida de un glioblastoma. Por ejemplo, el promotor de MGMT. Es importante también para definir la terapia, porque ese ensayo clínico que mostró tu compañera ahorita, que es el STUP, eh, a los pacientes que tenían el promotor no metilado, a eso sí no les fue tan bien. No tuvieron esa separación tan chévere. Entonces, en esos pacientes, si empiezan a hacer toxicidad, por ejemplo, de pronto no hacer tanto énfasis en trabajarle con un agente alquilante. De pronto no les va a servir tanto. Bueno, eh, y estos pacientes viven mucho. Si quieres, pasa al estudio del BORA, del vorasidenib. Entonces, para llegar a un diagnóstico de un glioma, ¿cierto? IDH mutado, ahí, si se dan cuenta, está un poco mezclada la cosa, porque pueden haber oligodendrogliomas y astrocitomas y otra serie de características. Si miran la cantidad de meses y cuentan los meses desde que salió la clasificación del 2021, pues no les va a dar, ¿cierto? Son 30 meses ahí. Entonces, para la fecha en la que se publicó este estudio, es decir, hay formas adicionales de subclasificar estos tumores que de pronto no estábamos teniendo en cuenta cuando se empezó a hacer este estudio. Y es algo muy frecuente, tristemente, en estos gliomas de bajo grado. Esta gente vive tanto que hacer un estudio se demora un montón. Una de las cosas graciosas que me contaron en mi rotación fue, usted se puede meter a hacer un ensayo clínico de gliomas de bajo grado y con ese ensayo se retira. Con ese ensayo usted se pensiona porque la gente vive un montón. Entonces, es importante saber cómo vamos a tratar a estas personas porque tienen una sobrevida larga, son usualmente pacientes jóvenes y tener en cuenta que debemos optimizar su calidad de vida también es importante. Entonces, si les llega un paciente con un tumor, eso tiene cara de glioma, dejémosle morir en urgencias, que eso ha pasado y que llegue un oligodendroglioma haciendo crisis no es nada infrecuente, es súper frecuente, ¿cierto? Dentro de los oligodendrogliomas el primer reflejo del médico de urgencias y de la mayoría de médicos es tiene un tumor en la cabeza, se va a morir, ¿para qué? Pues miren que no. ¿Para qué es? Viven un montón, viven muchísimos, muchísimos años. Y en esos años se logran cosas que pues, les pueden parecer triviales a otros, pero por ejemplo hay gente que ha logrado ser papá, graduarse de una carrera, poder ejercer su carrera, es decir, poder alcanzar hitos de vida importantes. Los meningiomas fue el segundo que les puse a revisar porque es el más frecuente y les puse un estudio que se hizo acá en Bogotá, precisamente, em, que también tienen tratamiento. Es decir, el meningioma, pues el grado uno por supuesto, tiene tratamiento, eso es quirúrgico, les va súper bien. Meningioma grado 2 grado 3 la expresión de ciertos receptores ahí, como receptores somatostatina, también nos permite dar tratamientos. Entonces, es importante conocer esta clasificación para que ustedes puedan hablar con sus pacientes de sobrevida, ¿cierto? Sobre tratamiento, esté o no disponible en Colombia, ¿listo? Y sobre calidad de vida. Entonces, esos tres elementos creo que son bien importantes porque en últimas para el neurólogo, pues nosotros no vamos a ir a cortar el tumor, ¿cierto? Nos haríamos cargo del paciente después y ese después puede ser 30 meses después. Entonces, es un paciente que vamos a estar viendo durante un tiempo largo. Bueno, son muchos más tumores, cada vez se está afinando la clasificación más. La mayoría de centros en Estados Unidos tienen su propio panel y con ese panel subclasifican. Em, y muy probablemente vamos a ver más divisiones, más subcategorías, porque cada vez tenemos más mutaciones para las que hay algún medicamento que podemos pegarle a esa mutación. Entonces, si es un BRAF B600, tenemos un medicamento, si es un F2, tenemos un medicamento. Entonces, cada vez vamos subdividiendo más y vamos al camino de la verdadera medicina personalizada, que en esto de tumores en el sistema nervioso central ya no es una frase de cajón, porque nos iba supremamente mal con estos tumores. Nos iba tan mal que sí nos toca hacer.
ir hacia una medicina personalizada, porque nos va supremamente mal con estos tumores. No hemos tenido los mismos avances que ha tenido mama o que ha tenido colon. Entonces, pues eso es importante. Ah, bueno, y lo último es, en Colombia, los patólogos, a los patólogos no les gusta tanto neuro. Los errores en patología son supremamente frecuentes. Entonces les recomiendo que revisen el reporte de patología, no la conclusión, sino el reporte, le echan un ojito a la clasificación y miren si están de acuerdo. Se pueden llevar por sorpresas bien desagradables, como glioblastomas IDH mutados, por ejemplo, que eso ya no existe. Eso no existe. Entonces, y cambia por completo la terapéutica, todo. Entonces, eso pasa en Colombia muy frecuentemente. Entonces, tengan algo de cuidado con eso. Muchas gracias, doctor. ¿Tienen preguntas, dudas? Bueno, si no es más, muchas gracias a todos por asistir, muchas gracias a todos pues por la atención que nos prestaron. Los esperamos para las siguientes charlas del módulo de neurooncología. Gracias, doctor, por ayudarnos. El doctor Iván Pradilla va a ser nuestro tutor para este módulo, entonces lo van a seguir viendo en las siguientes charlas. Buenas noches a todos y que descansen. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Gracias, hasta Gracias. luego. Gracias.